Buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Sean bienvenidos una vez más a este estudio de las Sagradas Escrituras, especialmente a mis hermanos de San Brendan. Bienvenidos a este espacio de lectura orante de la Palabra de Dios. Estamos continuando con los profetas menores. Seguimos este día con el libro de Amós y el libro de Abdías. Son los dos libros que estaremos viendo en este día que Dios nos ha permitido reunirnos a ustedes ahí en el aula y a mí aquí a través de este medio de comunicación como es mi canal de YouTube. Nuevamente sean bienvenidos y nos disponemos orando para iniciar este estudio de las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, en esta noche te damos las gracias porque nos permite reunirnos para un día más, para un momento más de estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos envíes la dulce presencia de tu Espíritu para que venga en esta noche a asistirnos, a darnos todo lo que necesitamos para poder sumergirnos en el mundo maravilloso de las Sagradas Escrituras. Ven, Espíritu Santo, ven, aquieta nuestro interior, silencia los ruidos exteriores para que nosotros todos reunidos, mis hermanos allá en el aula, mis hermanos que nos sintonicen por este medio y a mí aquí a través de este medio de comunicación, poder todos juntos disponernos interiormente para profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras. Ven, Espíritu Santo, tú que eres el único intérprete de las Sagradas Escrituras, tú que eres el maestro interior de cada uno de nosotros. Ven, sumérgenos en este océano inmenso de amor que es la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, aleja todo ruido exterior y haznos profundizar a cada uno de nosotros en este momento de encontrarnos cara a cara con la palabra escrita. Abre nuestra mente, abre nuestra inteligencia, Espíritu Santo, para que podamos, por tu guía, por tu dirección, ser conducidos a través de lo que tú quieres revelarnos por medio de la palabra. Que nosotros podamos encontrar en esta historia de la salvación también nuestra historia. Palabras propias, palabras que vengan a hacernos reflexionar y a mover nuestra voluntad a un cambio de vida, a una mejor manera de obrar, a una mejor manera de ser. Todo esto, Padre, te lo pedimos orando en la fuerza del Espíritu Santo por medio de tu Hijo Jesucristo y orando también en compañía de María la Virgen, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, les invito a tomar las Sagradas Escrituras, a situarnos en el libro de Amós. Está después de los 4 profetas mayores, está después Oseas, Joel y posteriormente sigue el libro de Amós y Abdías, que son los 2 libros que estaremos viendo en este espacio, en este momento de estudio que tenemos ustedes y yo. En este momento les invito a que nos ubiquemos en el libro de Amós, en el capítulo 1 del libro de Amós. Y de igual manera les invito a situarnos en el capítulo 1, de hecho solo es un capítulo, solo es un que tiene el libro de Abdías. Les invito a situarnos también en el libro de Abdías. Por favor, utilicen un separador o lo que ustedes tengan ahí a la mano que les pueda hacer saber que estamos en esos 2 libros. Un separador para el libro de Amós, capítulo 1, y un separador para el libro de Abdías, que solo es un capítulo.
Abdías es un libro muy corto, de hecho el más corto de las Sagradas Escrituras, contiene solamente 21 versículos. Así que por favor situémonos ahí en el versículo 1 del libro de Abdías. Y en el capítulo 1 del libro de Amós. El libro de Amós tiene por total 9 capítulos. 9 capítulos. Libro de Amós y el libro de Abdías, 21 versículos. Por favor, ya situados en los dos libros, procedemos a juntos analizar y estudiar un poco lo que es el material que tenemos para nuestra clase de hoy. Libro de Amós, título y autor. El libro de Amós encontramos que en título y autor, Amós era un pastor de ovejas en Tecoa, pueblo cercano a Belén. Ahí Amós pastoreaba ovejas. Profetizó en Betel, en donde Jeroboam era rey de Israel, y él adoraba a los ídolos. Recordemos que eso lo estuvimos viendo en la clase pasada, en el contexto de cómo surgió Samaria, cómo surgió el santuario de Samaria y cómo estaba ya el templo de Jerusalén. Esos dos grandes lugares. Jerusalén era la capital de Judá y Samaria era la capital de Israel, después de la división de los dos reinos. Y recordemos que tanto en Jerusalén estaba el templo, así como también Jeroboam no quiso permitirle al pueblo de Israel subir al reino de Judá, a Jerusalén, para adorar a nuestro Dios, al rey Yahvé, sino que él propio decidió formar un santuario, para que así el pueblo tuviera donde ir a adorar a su Dios y ya no tuviera que subir a Jerusalén. Esto lo hizo de una manera que a Dios no le agradó, porque Dios le había pedido que caminara según los preceptos de él, pero Jeroboam desiste de ello, sino que al contrario se construye 2 becerros para ponerlos en sus propios santuarios y que el reino de Israel o el reino del norte se quedara ahí sin subir al reino del sur, que era Judá, cuya capital era Jerusalén, donde estaba el templo. Entonces, de esa manera, Jeroboam movió y llevó al pueblo a tener ídolos y a rendirle culto a ellos. Amós llega y le va a predicar a este reino, al reino de Jeroboam. Le va a profetizar. Le predijo que si no desistían de su maldad, serían él y toda su familia llevada cautivos. Cosa que nosotros ya la estudiamos en los capítulos anteriores, en los libros anteriores, que vimos cómo el pueblo es deportado, tanto el pueblo de Samaria como el pueblo de Jerusalén. Samaria, que es deportado a Asiria, y el pueblo de Jerusalén, que es llevado cautivo o deportado a Babilonia posteriormente. Tenemos también el libro de Abdías, que decíamos que solo son 21 versículos, el libro más corto de la Sagrada Escritura. Título y autor del libro de Abdías. Dirigió su profecía Abdías como profeta a los idumeos, a los cuales anuncia castigo por lo mal que se portaron con el pueblo de Judá y de Israel. Amós, contenido doctrinal de los dos libros, tanto de Amós como de Abdías. Amós, su estilo es sencillo y hay comparaciones hermosas del pastoreo. Recordemos que Amós es pastor. Amós es el profeta de la justicia y la injusticia.
Vamos a encontrar a lo largo de los 9 capítulos que contiene el libro de Amós, cómo Amós está insistiendo en que el pueblo ejerza la justicia, que no sea injusto. Y la palabra justicia viene a hablarnos de ser justos en nuestro obrar, en nuestro hacer, en toda nuestra manera de proceder para con el prójimo, también para con Dios. Debemos de ser justos para con nosotros mismos, para con Dios y para con nuestro prójimo. Y no cometer injusticias que lleven a la explotación del más pobre, injusticias que lleven a la carencia de muchos y a el poseer de pocos. Sino que Amós constantemente estará haciendo el llamado al pueblo a que vuelva a la alianza, a que vuelva a ser fiel, a que vuelva a proceder como Dios le ha venido indicando desde que sacó de Egipto al pueblo de Israel. Antes de que se dividan los dos reinos, cuando hablamos de Israel, estamos hablando de todo el pueblo de Israel, de todos los descendientes de las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, que Dios posteriormente le cambia el nombre a Israel. Después de la división de los dos reinos, vamos a ver que al referirnos a Israel, o cuando los profetas se refieren al reino de Israel, se están refiriendo al reino del norte, al reino cuya capital es Samaria y cuyos santuarios están siendo reprobados por Dios porque ellos han dejado de ir a adorar a Dios al templo de Jerusalén y se han hecho sus propios santuarios y han puesto en ellos becerros de oro para adorarlos. Se han vuelto idólatras, se han movido su corazón, lo han apartado de la alianza, lo han apartado de Yahvé Dios y se han quedado haciendo su propia manera de culto, un culto que a Dios no le agrada. Cuando hablamos de Judá, nos estamos refiriendo a el pueblo del reino del sur, cuya capital es Jerusalén. Judá es el reino que viene en la descendencia de Salomón, de su hijo Roboam, y el reino del norte es el que viene en la descendencia de Jeroboam, que era el hombre de confianza del rey Salomón. Ahí está esa gran división, ahí está esa partitura, por así decíamos, o quebradura, como ustedes lo quieran llamar, ruptura, más bien dicho es la palabra más correcta, ruptura del reino de Israel o el reino de los hijos de Jacob, del pueblo de Dios. Ahí está esa ruptura. Y ahí ya estaremos hablando y se estará siempre hablando sobre el reino de Israel y el reino de Judá. De esa manera tenemos que entender que los profetas van a estarse refiriendo a esos dos reinos, ya no solo a Israel, porque el pueblo de Israel ha sido roto, ha sido dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, el reino de Israel, cuya capital Samaria, y va a ser invadida por Asiria, va a ser derrotados por el imperio asirio y llevados cautivos, deportados, exiliados. Y el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén, y que también va a ser sitiada Jerusalén en el año 587 y va a ser llevados cautivos, exiliados, deportados a Babilonia. Ahí tenemos ese gran momento en el contexto histórico de lo que ha sucedido en los libros anteriores que nosotros hemos venido estudiando, de Primera de Reyes, Segunda de Reyes,
el libro de Crónicas, primero y segunda Crónicas, y también en los libros de Esdras y Nehemías. Ahora estamos en los grandes profetas. Hemos visto los 4 profetas mayores y estamos ahora en tercero y cuarto profeta de los profetas menores. Hemos visto la clase pasada a Oseas y a Joel. Ahora estamos en los libros de Amós, el profeta Amós, que es pastor, decíamos, y que está profetizando al reino del norte, al reino de Israel, aunque él es del reino del sur, pero Dios lo ha tomado de allá donde estaba pastoreando y le dice: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Lo saca de el reino de Judá y lo envía a profetizar al reino de Israel. Esta aclaración es muy importante para que nosotros vayamos entendiendo dónde se mueve cada uno de los profetas, dónde es que ellos están ejerciendo su oficio de profetizar, de anunciar y de denunciar. Entonces decíamos que Amós es el profeta de la justicia y de la injusticia. Consiste ante todo en ser fieles a la alianza. Una persona que está fiel a la alianza es una persona justa, porque el reino de Dios es un reino de paz, amor y justicia. Ese es el reino de Dios. Si en nosotros hay paz, amor, debe de haber justicia. No debe de haber explotación, no debe de haber aprovechamiento, no debe de haber acaparar solo para mí, pensar solo en tener y a mi alrededor haber gente necesitada. Como lo dice Hechos 2:42, que acudían asiduamente a las enseñanzas, a la oración, a la fracción del pan, y posteriormente en los siguientes versículos dice que en la comunidad nadie pasaba necesidad porque los apóstoles lo distribuían todo. Los apóstoles eran ricos, no en bienes, sino ricos en amor, ricos en paz. Lo que Jesús había venido a implementar es el reino de amor, justicia y paz. Al venir a traernos el reino de amor, justicia y paz, Jesús mueve el corazón de los apóstoles a ser equitativos, a ser distribuir, a ser caritativos, a ser movidos por el amor. El Espíritu Santo suscita dentro de nosotros ese deseo de obrar justamente. El Espíritu Santo nos mueve a un justo obrar en todas las áreas de nuestra vida. Y justamente en ese momento o en ese contexto histórico en el que surge el profeta Amós, el pueblo de Israel está siendo oprimido por unos cuantos. Unos pocos se han apoderado de todas las cosas y se les está negando hasta lo necesario a los más pobres. Y es ahí donde llegará el profeta enviado por Dios a hablarle a ese pueblo que debe de cambiar de su manera de estar procediendo. Ve el desorden, Amós, ve el desorden en el que está viviendo el pueblo y se rebela contra él. Comienza a exhortarle que si no dejan su mal camino, vendrá sobre ellos un gran castigo, que será la deportación, el exilio, la destrucción. De Samaria no quedará nada más que unos cuantos ahí en los lugares aledaños, pero todo va a ser saqueado y destruido. Abdías, que es el libro más corto de la Biblia, se limita a profetizar la ruina de la idolatría y a anunciar el establecimiento del reino de Jesucristo. Abdías profetiza sobre cómo el reino va a quedar en la ruina por el pecado de la idolatría. Y anuncia también el establecimiento del reino de Jesucristo.
Es un profeta, podríamos decir, mesiánico. Es un profeta que habla de un resto, que habla de un nuevo resurgimiento, una restauración, una renovación. Que el pueblo habrá un resto que será fortificado, que será renovado, que será reconstruido. Es el profeta que viene a hablar de que Jesucristo vendrá a restablecer todo, a restaurar, a renovar todo ese pecado de idolatría que el pueblo está cometiendo. Decíamos que el libro de Amós contiene 9 capítulos y que el libro de Abdías contiene un capítulo que en realidad solamente son 25 versículos. En el libro de Amós tenemos del capítulo 1 al capítulo 2 oráculo introductorio, del capítulo 3 al capítulo 6 oráculos particulares. El capítulo 7 al capítulo 9 tenemos las visiones. Del capítulo 9 al 11, 15, 9, 11, 15, esperanza de restauración. En el capítulo 9, que es el último capítulo, vamos a encontrar en los versículos del 11 al 15 la esperanza de la restauración. Dios que siempre va donde todo está destruido, Dios no se mide en amor y misericordia. Dios siempre va a llegar a restaurar, a renovar a su pueblo, porque es la promesa de Él, de mantenerse en fidelidad. La fidelidad de Dios no se acaba, es eterna. Su amor y su misericordia, dice el Salmo, son nuevas cada mañana. Abdías en esos 21 versículos va a hablar sobre el castigo de Edom. Acuérdense que el pueblo edomita son los descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Y Edom y del monte Sión va a hablar sobre el castigo, de cómo va a venir Dios a obrar justicia en este pueblo, como consecuencia de los pecados de este pueblo. Acuérdense que cuando hablamos de castigo, no hablamos y ni nos imaginemos un castigo como nosotros relacionamos esa palabra. Muchas veces nosotros relacionamos, siempre que escuchamos la palabra castigo, que si, por ejemplo, un padre de familia, si tu hijo comete un error, tomas el cincho y lo castigas. O tomas otra acción contra él por lo que tu hijo ha hecho y a modo de castigo. Cuando hablamos de castigo divino, no tenemos que literalmente entenderlo de esa manera como nosotros procedemos cuando queremos castigar, ya sea a nuestros hijos o ya sea castigar a alguien que nos ha hecho algo. O un castigo como la ley, ¿verdad? Que cometiste un delito, tantos años en la cárcel. No, cuando hablamos de castigo divino, se refiere a que nosotros mismos acarreamos ese castigo, pero no es que Dios quiera castigarnos. Y quizás sucede igual con nuestros padres, ¿verdad? Que no es que nuestros padres quieran castigarnos, sino que es para irnos corrigiendo, como lo dice el libro de Proverbios, que ¿qué padre no corrige a su hijo que ama? Y también así lo dirá el Evangelio. Entonces no es un castigo como para aplacar su enojo o su ira. No, es un castigo que en realidad son nuestras consecuencias y nuestros actos quienes han jalado o han atraído ese castigo hacia nosotros, porque Dios desde el inicio que formó su pueblo, desde el inicio en que Él pactó la alianza en el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés, háblale así a mi pueblo, si mi pueblo se mantiene fiel, yo permaneceré fiel, pero si mi pueblo falta la alianza, si mi pueblo se va
a emparentar con otras naciones y se va tras los ídolos de otras naciones, yo me apartaré de ellos y les sobrevendrá el castigo. Así Dios le exhortaba a través de los profetas, a través de los líderes anteriores a los profetas. Así también Dios le hablaba a su pueblo. Dios le pedía fidelidad a la alianza. Dios le pedía y le ordenó no emparentar con otras naciones, no casar a sus hijas ni casar a sus hijos con hijos e hijas de otras naciones paganas e idólatras, porque todo eso era reprobable por él. Pero más sin embargo hemos visto a lo largo de los libros anteriores que venimos leyendo que el pueblo ha hecho todo lo contrario. Dios le dice, procede así, y ellos han hecho lo que Dios les ordenó que no hicieran. Por lo tanto, el pueblo mismo ha atraído el castigo como consecuencia por la desobediencia de ellos a la alianza, a lo que Dios les ha pedido. Objetivo doctrinal de estos libros proféticos o de los profetas menores. Ya lo vimos la clase pasada, pero como estos libros pertenecen al mismo grupo de los profetas menores, lo vamos a seguir viendo a lo largo de este recorrido para que nosotros vayamos complementando el estudio de estos dos libros con lo que los profetas era su quehacer en este contexto histórico. Pues el objetivo doctrinal de los libros proféticos o de los libros de los profetas menores es, pues, uno, conocer a los profetas menores para tomar conciencia también de que nosotros, como bautizados, también somos profetas. Usted y yo, como bautizados, participamos del carácter profético de Cristo. Nosotros, por el bautismo, somos profetas, reyes y sacerdotes. Somos profetas para hablar de Él, para anunciar y denunciar el pecado, pero sobre todo para anunciar y denunciarnos a nosotros mismos lo malo que estamos haciendo, porque a quien primero debemos de profetizar es a nuestra propia vida. Y así nosotros poder tener la autoridad de profetizar a otros, porque los profetas tenían esta particular cualidad, que vivían una vida en justicia para con Dios, eran justos ante Dios, estaban viviendo un buen obrar, un buen vivir, y por eso Dios los tomaba de su vida cotidiana y los enviaba a profetizar a su pueblo, tanto al reino del norte como al reino del sur. Entonces nosotros tenemos primero que profetizarnos a nosotros mismos y proceder nosotros en un bien vivir para con Dios, para con la alianza, para con los mandamientos, para que nosotros podamos tener esa autoridad regia de profetas y poder nosotros, por el bautismo, poder también profetizar a otros, a nuestra familia, a los que están a nuestro alrededor, en la comunidad parroquial o en el movimiento o apostolado donde tú y yo estemos trabajando. Necesitamos ser reyes para saber gobernar e impartir la justicia, no solo a unos pocos, sino una justicia equitativa, para poder saber gobernar nuestra propia vida, nuestra familia y ayudar a otros a también saber gobernar sus vidas. ¿Cómo lo lograremos? Solo teniendo como centro de nuestro corazón a Jesucristo, Rey del universo. Si Cristo, Rey del universo, es Rey de mi corazón, Rey de mi vida, yo voy a poder saber gobernar mi vida, voy a poder saber dirigir mi vida. Mi reinado va a estar siendo dirigido por el reinado de Jesucristo. Acuérdense que por el bautismo somos profetas con el profeta que es Cristo, somos reyes con el rey que es Cristo y somos sacerdotes con el sumo sacerdote que es Cristo.
Nosotros por el bautismo participamos del sacerdocio común. Está el sacerdocio ministerial, que es obtenido a través de la ordenación, que son nuestros sacerdotes. Y está el sacerdocio común, que lo obtenemos por el bautismo. Todos estamos llamados a ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios de gratitud a nuestro Dios a través de la oración, a través de nuestra propia manera de vivir. Toda nuestra vida, todo nuestro hacer, todo nuestro hablar, todo nuestro poseer debe ser un total sacrificio de alabanza ofrecido. Ya nosotros no ofrecemos sacrificios de toros, de ovejas, de machos cabríos, ni de animales. Nuestro sacrificio es nuestro propio ser. Todo nuestro ser entero, nos dice el apóstol Pablo en Corintios, debemos de ofrecerlo como hostias vivas que todos los días suban al trono de Dios como incienso de la tarde. Toda nuestra vida debe ser un eterno sacrificio de alabanza, una eterna oración de acción de gracia por lo que recibimos, por todos los bienes espirituales, celestiales y, por qué no decirlo, por todos los bienes materiales que Dios nos da, fruto de nuestro trabajo, fruto del amor de Dios y de todas las bendiciones que tenemos. Por tanto, decíamos que participamos del carácter profético de Cristo. Los libros proféticos son un género de libros ardientes e inflamados, sobre todo del amor, de la fidelidad y de la misericordia de Dios. Cuando nos acercamos a los libros proféticos, debemos de mirar cómo Dios, que ama a su pueblo, va en su búsqueda, lo va conduciendo, lo va llevando, lo va guiando, lo va encaminando por ese inmenso amor que le tiene a su pueblo. Así también para con nosotros. Jesús dice: yo soy el buen pastor, yo he venido por mis ovejas, yo buscaré a la que está dispersa, a la que está enferma, la tomaré en mis brazos, la cargaré, le vendaré sus heridas, la cuidaré, la pastorearé, dice Jesucristo, yo personalmente la llevaré sobre mis hombros y la llevaré a nuevos pastos. Mire, si nosotros miramos, leemos los libros, teniendo esa cercanía, esa relación con Dios, encontramos que estos libros están ardientes e inflamados, impregnados del amor y de la huella de Dios, cuya misericordia y cuyo amor son nuevos cada mañana, como lo dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, a donde brota el agua fresca me conduce, Él nos lleva. Es el Espíritu Santo que nos va conduciendo, que nos va guiando. Así nos lo dice Romanos 8:14. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, usted y yo somos hijos de Dios. Y ya nos dirá Gálatas también 5:25, si vivimos por el Espíritu, dejémonos guiar y conducir por el Espíritu. Si usted y yo somos templo del Espíritu de Dios, debemos ser seres, personas, hombres y mujeres guiados por el Espíritu de Dios, movidos por el Espíritu de Dios. Y es lo que el Señor nos manda a través de la historia de la alianza, desde la primera huella plasmada del amor de Dios ahí en el Génesis, donde dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y todo lo que era confusión desapareció. Cuando todo era confusión, Dios envía al Espíritu que aletea sobre las aguas y comienza a separar, a dividir de lo bueno y lo malo, el día de la noche, la luz de las tinieblas, a separar. El Espíritu Santo viene a guiar, a conducirnos. Estos libros nos narran la lucha por la fidelidad. Es una lucha diaria que el pueblo de Israel debe llevar para ser fiel a la alianza. El pueblo que una y otra vez va a ser sorprendidos
muchas veces con las manos en la masa de su pecado, de su fracaso. Una y otra vez el pueblo va cayendo en pecado, va cayendo en fracaso porque no están cumpliendo la alianza, están faltando a la fidelidad. Ellos que han llamado en Levítico 19:2, Dios le dice, ustedes serán santos porque yo soy santo. Y para ser santos deben de permanecer fieles a la alianza. Pero a lo largo de los siglos, a lo largo de los libros, vamos a ir encontrando una y otra vez el pueblo que es sorprendido con las manos en la masa. ¿Por quién es sorprendido? Por la mirada de Dios. Dios que ve a su pueblo, así lo dice Éxodo 3, 7, 14. Dios ve a su pueblo. Dios allá en Éxodo dice, he visto la aflicción de mi pueblo, conozco su sufrimiento, he escuchado su clamor y por eso he bajado a liberarlo. Pues así como Dios vio esa aflicción, así como Dios conoció ese sufrimiento, así como Dios escuchó el clamor de su pueblo, también en este contexto histórico en el que estamos, Dios sigue viendo el pecado de su pueblo. Dios sigue viendo el fracaso de su pueblo cuando está incumpliendo la alianza que Él les ha dado. Los profetas se convierten así en los grandes incitadores del pueblo de Dios. Serán ellos los que estarán incitando al pueblo a volverse a Dios, exhortando al pueblo a dejar su manera de vivir para volver a Dios. Y a lo largo de estos libros vamos a ir encontrando diferentes maneras de cómo el profeta va exhortando al pueblo, diferentes alegorías, diferentes parábolas, diferentes imágenes en cuanto al lenguaje literario que los profetas utilizan para ir presentando cómo Dios ama a su pueblo y le va llamando a volverse a Él. ¿Y a qué lo llaman? ¿A qué lo motivan? Pues a mantener la fidelidad a la alianza. Ellos son los creadores de la esperanza en el futuro. Los profetas son los creadores, son los profetas, tenemos profetas mesiánicos. Siempre va a haber ese rayito de luz, ese rayo de esperanza, ese pequeño destello de luz que va a brillar en el momento más oscuro, en el momento más ocaso, en el ocaso de la vida del pueblo, habrá ese rayo de luz, ese rayo de esperanza, de que Dios va a venir a restaurar a su pueblo. Va a suscitar, como lo dice el profeta Isaías, del tronco de Yesé, un vástago que vendrá a poner paz a todo el pueblo. Y ese vástago, ese retoño del tronco de Yesé, es Jesucristo. Los profetas son hombres inspirados que se adelantan a su tiempo y van creando poco a poco nuevas relaciones entre Dios vivo e Israel, pueblo escogido. Siempre los profetas van a ir cuidando, moviendo al pueblo a entrar en esa relación vertical con Dios, en esa relación horizontal con su prójimo, como es el caso del profeta Amós. El profeta Amós viene a hablar al pueblo de que deben de ser justos en su proceder, en no oprimir al más débil, que es el pobre. El ambiente histórico en el que se desarrolla el libro del profeta Amós es igual en el ambiente de Oseas y Miqueas. Estos tres profetas son contemporáneos, pero ahora estamos en el libro del profeta Amós y vamos a ver que está en el ambiente histórico del siglo VIII, periodo de prosperidad y riqueza del reino de Israel o el reino del norte. Ya decíamos eso, ¿verdad? Reino del norte, Israel, y reino del sur, Judá, cuya capital de Judá, Jerusalén, cuya capital del reino del norte o Israel, Samaria. Sin embargo, las riquezas se encuentran de manos o en manos de unos pocos.
Y ahí es donde Amós va a tocar ese punto de la justicia social. Amós es el profeta de la justicia social. Amós es el profeta que le habla al pueblo a que deje de oprimir, a que deje de impartir injusticia y que vuelva a ser justo como Dios es justo, como Dios lo ha pedido en la alianza. Porque las riquezas se encuentran mal distribuidas, como el día de hoy, ¿verdad? Si hacemos lección divina en este momento y hacemos una pequeña reflexión, nosotros vamos a ver que en nuestro contexto histórico en el que nosotros vivimos, también vivimos este problema. La riqueza que está mal distribuida en manos de unos pocos y hay abusos e injusticias sociales por todos lados. Lo podemos ver desde Alaska hasta la Patagonia, hasta allá a la Tierra de Fuego, que es el último rincón del continente americano. Lo podemos ver en el continente europeo, en el continente asiático, lo podemos ver en todos los continentes de la Tierra que forman el mundo. Podemos ver cómo la riqueza está siendo mal distribuida en manos de unos pocos y hay abusos e injusticias sociales. Pero mis queridos hermanos, es fácil mirar lo que está allá lejos, lo que está sucediendo en el mundo. Pero yo te invito y me invito a mí a analizar lo que está sucediendo en mi pequeño mundo. Porque a veces criticamos y nos quedamos solo en críticas exteriores. Comenzamos a criticar al señor presidente o a qué sé yo, a X persona, políticamente hablando. Pero, ¿cómo está tu pequeño mundo? ¿Cómo está mi pequeño mundo? ¿Cuál es tu pequeño mundo? Pues tu pequeño mundo y mi pequeño mundo es mi familia, es mi entorno donde yo vivo, es cómo estoy distribuyendo mis riquezas. Todos tenemos riquezas, unos monetarias o económicas, otros tenemos riquezas. ¿Cómo estamos manejando la riqueza del tiempo, por ejemplo? ¿Estamos siendo justos en esa riqueza que tenemos del tiempo? ¿Estamos dándole tiempo a nuestros hijos? ¿Estamos dándole tiempo a nuestros padres, a nuestra familia? Esas pequeñas riquezas que nosotros tenemos en nuestro pequeño mundo, que es nuestra familia, nuestra colonia, nuestro barrio, nuestro suburbio, o donde quiera que tú vivas, ¿estamos siendo justos nosotros en nuestra manera de proceder? Porque no solo nos quedemos siendo comentadores de lo que sucede allá lejos o qué sé yo en el país, seamos comentadores de lo que está sucediendo en tu entorno, en tu pequeño mundo. Seamos como un momento de reflexión. Hagamos de lo que estamos dando o de lo que estamos distribuyendo en nuestro pequeño mundo, que es mi familia, que es mi colonia, que es mi parroquia, que es donde yo vivo, donde yo me muevo, mi trabajo. Estoy haciendo injusticias, estoy cometiendo abusos. Generalmente usted y yo, mi querido hermano, siempre tenemos alguien que nos manda y alguien a quien mandar. Todos nosotros. ¿Cómo estoy siendo y obrando con esa persona que está arriba de mí o abajo de mí o a un lado de mí o a mi alrededor? ¿Estoy cometiendo abusos? ¿Estoy siendo justo? ¿O estoy cuidando o siendo injusto? Ahí nos queda esa reflexión para ti y para mí. El ambiente histórico en el que se desarrolló el profeta Abdías. Vamos a verlo en el siguiente. Aquí lo tenemos. Este es el ambiente histórico en el del siglo VI al siglo III en el que se desarrolló el libro del profeta Abdías. Y lo vimos la clase pasada, el libro de Joel, que son profetas contemporáneos, Abdías y Joel.
Después del imperio de Babilonia vino el imperio persa, que sujetó a Babilonia y ensanchó su imperio durante 2 siglos. Ciro es el primero de los subjefes. Fue Ciro el que permitió a los cautivos de Babilonia volver a su patria. A Ciro le sucedió su hijo Cambises, tirano cruel, caprichoso y enfermo, que se ganó el odio del pueblo y fue asesinado. Le sucedió Darío, que puso paz en todo el imperio. Durante el imperio de los persas, el pueblo de Dios vuelve a su patria y se estabiliza en Palestina, ocupándose especialmente en la reconstrucción del templo y en la restauración de la fe de los padres, predicada por Esdras y Nehemías. Todo esto, ambiente histórico de estos libros, nosotros lo podemos encontrar en los libros de Esdras y Nehemías, que ya anteriormente nosotros estudiamos estos 2 libros. Esta tarea fue facilitada por la política religiosa de los persas, que era una política liberal y respetuosa de las creencias de los pueblos dominados o de los pueblos que ellos conquistaban. Es así como vemos que en el libro de Abdías va a predecir la restauración, la reconstrucción, ¿verdad? Abdías es un profeta que nos habla de la reconstrucción, cómo el pueblo va a volver a tener ese momento de ocupar de nuevo su territorio. Ahí está situado en ese contexto histórico el libro de Abdías. Bien, vamos a regresar de nuevo a la distribución para que leamos un poco sobre estos 2 libros. Les invito a que, decíamos, estamos situados, ya revisamos y analizamos el material y estamos situados ahora en el libro de Amós. Les invito, por tanto, a que leamos un poco. Capítulo 1. Libro de Amós. Palabra de Amós, uno de los pastores de Tecoa, visiones que tuvo acerca de Israel en tiempo de Osías, rey de Judá, y en tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Vamos ahora a ver el capítulo. Ustedes pueden leerlo completo, nosotros por el tiempo vamos a ir a leer directamente al capítulo, después que hemos leído la introducción, al capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Amós. Capítulo 5, versículo 4. Llamado a la conversión. Aquí hay un llamado a la conversión en lo que vamos a leer. Dice, sin convertirse no hay salvación. Porque así dice Yahvé a la casa de Israel, buscadme a mí y viviréis. Vamos a leer ahora el versículo 6 de ese mismo capítulo 5. Buscad a Yahvé y viviréis. Ese es el llamado a la conversión. Les dice que lo busquen a él. El profeta le está diciendo al pueblo, busquen a Yahvé y vivirán. Y después en el versículo 5 dice, pero no busquéis a Betel, no vayáis a Gilgal, ni crucéis a Berseba, porque Gilgal será deportada sin remedio y Betel reducida a la nada. Y en el versículo 6, que lo leíamos anteriormente, dice, buscad a Yahvé y viviréis. No sea que caiga él como fuego sobre la casa de José y devore inextinguible a Betel. Un llamado al pueblo a que se acerque a Dios. Versículo 7, ahí mismo del capítulo 5. Hay una llamada de atención que hace el profeta. Dice, amenazas. Hay de los que convierten en ajenjo el derecho y tiran por tierra la justicia. Detestan al censor en la puerta
y aborrecen al que habla con sinceridad. Pues bien, ya que vosotros pisoteáis al débil y le cobráis tributo de grano, habéis construido casas de sillares, pero no las habitaréis, habéis plantado viñas selectas, pero no cataréis su vino, pues conozco vuestras muchas rebeldías y vuestros graves pecados, opresores del justo, que aceptáis soborno y atropelláis a los pobres en la puerta. Por eso el hombre sensato calla en esta hora, que es hora de infortunio. Vamos a parar aquí. Me llama particularmente la atención el versículo 13. Dice, ante esta situación que se está viviendo, ¿cuál es la situación que se está viviendo? Versículo 11 dice, pues bien, ya que vosotros pisoteáis al débil y le cobráis tributo de grano, habéis construido casas de sillares, pero no las habitaréis. Habéis plantado viñas selectas, pero no cataréis su vino, pues conozco vuestras muchas rebeldías y vuestros graves pecados. Paramos ahí. Mis queridos hermanos, Dios conoce todo lo que nosotros procedemos y cómo procedemos. Dios conoce si estamos siendo rebeldes, Dios conoce si estamos en grave pecado y Dios conoce si estamos siendo justos e impartiendo amor y paz a nuestro alrededor o si somos todo lo contrario. Y dice que opresores, ¿cuáles eran esos pecados que Dios conocía en este pueblo? Dice, opresores del justo, que aceptáis sobornos y atropelláis a los pobres en la puerta. Paramos aquí. Dios conoce si somos justos o si estamos aceptando sobornos de todo tipo. Y si estamos atropellando a los pobres y a los débiles. Es un llamado fuerte que Dios nos está haciendo a que dejemos de hacer eso. Y me llama particularmente la atención el versículo 13. Dice, por eso el hombre sensato calla en esta hora, que es hora de infortunio. ¿Saben por qué me llama la atención este versículo? Porque a veces también debemos aprender a callar, pero no a callar en forma pasiva, sino a callar en forma activa. A veces es necesario que callemos a las murmuraciones, que callemos a fomentar más lo que ya se está viendo, que callemos y en forma activa actuemos. ¿Cómo? Orando, pidiéndole a Dios que nos dé primero sabiduría, que nos dé inteligencia, que ilumine nuestras maneras de querer proceder, porque es fácil querer sacar la viga, la paja del ojo ajeno, pero tan fácil nuestro ojo está lleno de paja también. Y por eso a veces miramos y miramos mal. Primero dice el Evangelio, saca la viga que hay en tu ojo y después critica, si acaso puedes, al otro. Entonces me llama mucho en este contexto que está sucediendo en el pueblo. Dios mismo le dice al profeta, diles que el hombre sensato calla en esta hora, que es hora de infortunio. A veces nosotros miramos a nuestro alrededor y hay muchas horas de infortunio, mucha violencia, mucha maldad, mucha opresión, el dinero mal empleado. Y a veces quisiéramos hablar y gritarlo a los cuatro vientos y quejarnos, pero la palabra de Dios nos dice, por eso el hombre sensato calla en esta hora. Porque a veces, si solo nos dedicamos a criticar y a hablar,
Es poco lo que hacemos en realidad. Somos parte de los que ya están comentadores, agitadores. Dios nos manda a callar, pero no a callar, sino a actuar callando. Necesitamos orar. Necesitamos también, cuando sea el momento, que nuestra mente sea iluminada, nuestra mente sea llena de esa sabiduría y usted sienta, porque si usted y yo somos personas guiadas por el Espíritu de Dios, conducidos por el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo nos mostrará y nos guiará cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Por eso Dios nos ha dado 2 oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. Debemos pedir la sabiduría divina, porque nosotros muchas veces no comprendemos lo que está a nuestro alrededor. A duras penas, dice el libro de Sabiduría, capítulo 9, que sin la sabiduría de Dios no podemos comprender cuál es la voluntad de Dios, porque a duras penas podemos entender y conocer lo que está al alcance de nuestras manos. Exhortaciones. Aquí hay una exhortación que hace el profeta a un cambio. Versículo 14, siempre en el capítulo 5. Buscad el bien, no el mal, para que viváis. Ese es un llamado y es una exhortación del profeta que es la misma ayer, hoy y siempre. Fue ayer para este pueblo, fue ayer para todos los que estaban en este momento en que la escritura fue plasmada y dada verbalmente y después escrita, y es ahora para ti y para mí que la estamos leyendo, y será para mañana para las futuras generaciones que la lean. Buscad el bien, no el mal, para que viváis. Versículo 15. Aborreced el mal, amad el bien, implantad el derecho en la puerta. Un llamado a ser justos. Versículo 16 nos da una, como decimos, si no hacemos lo que ya nos exhorta, pues entonces nosotros mismos atraeremos el castigo inminente. Si no escuchamos ese llamado, pues estamos acarreando un castigo inminente. Dice, por eso así dice Yahvé, el Dios, el Señor, en todas las plazas habrá lamentación y en todas las calles se dirá, ay, ay. Convocarán a duelo al labrador y a lamentación a los que saben plañir. En todas las viñas habrá lamentación. Paramos aquí. Es bueno mirar que cuando no obedecemos el llamado de Dios, que Dios nos hace a obrar en justicia, a tener lazos de paz, un vínculo de paz con nuestras familias, con nuestros seres que están alrededor, siempre van a venir momentos difíciles en los que van a surgir muchos ay. Los ay, más que una expresión, son un dolor de impotencia ante tanta injusticia, ante tanto dolor. El día de Yahvé, versículo 18. Ay de los que ansían el día de Yahvé, que creéis que es el día de Yahvé, es tiniebla que no luz. ¿No es tiniebla el día de Yahvé y no luz, lóbrego y sin claridad? Mis queridos hermanos, para el que obra el mal, todo es tiniebla, aunque parezca luz. Para el que obra y camina en el bien, cumpliendo la alianza con Dios, los mandamientos, esforzándose cada día en ser mejor cristiano, todo es luz. Y como dice Romanos 8:28, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Aunque por el momento sean situaciones diversas, difíciles, las que tú y yo estemos pasando, nos dice Primera de Pedro 5:7,
Deposita en Él todas tus preocupaciones y Él cuidará de todas ellas. Y Romanos vendrá a decirnos, vence el mal a fuerza de hacer el bien. Tú y yo, como personas conocedoras de Dios o personas que estamos caminando en un apostolado, en un movimiento o en la comunidad parroquial o simplemente como personas creyentes en Dios, estamos llamados tú y yo a vencer el mal a fuerza de hacer el bien. Nunca quedarnos abrumados por el mal. El enemigo quiere que estemos distraídos. El enemigo que ronda como león rugiente buscando a quien devorar, quiere que estemos profundamente distraídos, distraídos por las noticias, distraídos por lo que vemos en la televisión, por lo que leemos en los periódicos, por lo que se dice alrededor de todo el mundo, distraídos por tanta maldad. El enemigo quiere que estemos más viendo la maldad que viendo el poder de Dios sobre la maldad. Es un llamado que los profetas nos hacen a confiar en Dios. Dios ve, Dios escucha, Dios conoce. Dios ve la aflicción de un pueblo que está oprimido. Dios ve la aflicción de tu familia, de mi vida, de tu vida. Dios escucha tu oración, mi oración, la oración de todos los que alrededor del mundo estamos orando por la paz del mundo, porque cesen las opresiones. Dios ve, Dios escucha, Dios conoce el sufrimiento de las familias que están pasando por injusticia, por opresiones, familias que están siendo abusadas verbalmente o de diferentes maneras. Dios conoce y Dios va a bajar en cualquier momento a poner orden en todas estas situaciones. No nos toca a nosotros ponerle tiempo, ni ponerle día, ni ponerle hora. A ti y a mí lo que nos toca es como centinela de Dios, como dice el profeta Habacuc, aunque mi Dios parezca tardar, aquí esperaré en pie porque mi Dios es fiel y justo y yo sé que Él vendrá. Tú y yo debemos permanecer fieles, de pie, firmes. Dice la palabra, Primera de Pedro 5:8, el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Y acuérdense lo que nos dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que esperamos. Porque la fe es la confianza de lo que esperamos. No vemos, pero lo esperamos. Tenemos certeza de eso que no vemos. Entonces, mis hermanos, estamos llamados a nosotros actuar de esa manera. Y también nos dice Dios contra el culto exterior, versículo 21, yo detesto, aborrezco vuestras fiestas, no me aplacan vuestras solemnidades, no me complazco con vuestras oblaciones, ni miro vuestros sacrificios de comunión de novillos cebados. Aparta de mí el ronroneo de tus canciones, no quiero oír la salmodia de tus arpas, que fluya, sí, el derecho como agua y la justicia como arroyo perenne. Paramos aquí, mis queridos hermanos. El profeta le habla al pueblo y ahora te habla a mí, me habla a mí. Y así como exhortaba al pueblo de Israel, ahora nos exhorta a nosotros a que ya no seamos solo de andar en grandes fiestas, en grandes solemnidades, aparentando lo que no somos. Muchas veces andamos en las solemnidades de Semana Santa, en las solemnidades de la Navidad, en las solemnidades de Corpus Christi, en las solemnidades, andamos en las procesiones, andamos celebrando todas las fiestas litúrgicas, pero todo es una pantalla.
En realidad nuestra vida está vacía. Es un culto exterior y era la mayor denuncia que los profetas hacían al pueblo de Israel, que se había quedado en un mero cumplimiento de la alianza. Ofrecían novillos, corderos, cebados, ofrecían todas las solemnidades, pero todo era vacío. En realidad su corazón estaba apartado de Dios. Por eso era que eran personas que estaban obrando injustamente. Porque un corazón apartado de Dios no tiene amor, no tiene paz y ni puede actuar en paz ni actuar con justicia. Necesitamos urgente, tú y yo, dejar de ser o tener doble máscara. Necesitamos tú y yo tener una sola máscara de cristianos, cristianos auténticos, cristianos que nos mueva el Espíritu de Dios, cristianos que el amor sea el fruto mayor que surja de nuestro culto exterior, cualquiera que sea que hagamos. Las solemnidades, las fiestas, todo lo que hacemos litúrgicamente hablando, como celebración de nuestra fe, es bellísimo y es necesario, pero Dios nos exhorta que es más necesario que nuestro corazón sea coherente con nuestro culto exterior, que de lo que abunde en el corazón hable nuestra boca y profese nuestra fe. Porque tener religión de cumplimiento es fácil, pero tener religión de estar, la palabra religión viene de religare, de estar aferrado, adherido a Jesucristo, apegado a Cristo. Necesitamos dejar de tener cultos vacíos y externos para que verdaderamente tengamos un culto exterior cuyos frutos sean los que hagan relucir cuál es nuestra fe, porque el Evangelio nos dice, por sus frutos los conoceréis. No dice por las procesiones, ni dice por lo que celebramos, ni dice por lo que hacemos. Todo lo que hacemos tú y yo puede ser bonito, puede ser decorado, puede ser pomposo, puede ser dando lo mejor. Pero si nuestros frutos interiores son frutos de la carne, nada o poco hacemos, mis queridos hermanos. Ese es el llamado que los profetas nos hacen hoy a ti y a mí. Dios quiere que seamos justos en el hacer, en el obrar y en el tener o el haber. Justos para con nosotros, para con Dios y para con nuestro prójimo. Necesitamos tú y yo hacer presente el reino de Dios en medio de nosotros, que es un reino de amor, paz y justicia. En el capítulo 8, capítulo 7 del libro Siempre de Amós nos dice, versículo 10, capítulo 7, versículo 10. Conflicto con Amasías, Amós expulsado de Betel. El sacerdote de Betel, Amasías, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. El país no puede soportar todas sus palabras, porque Amós anda diciendo, a espada morirá Jeroboam, e Israel será deportado de su tierra. Amasías dijo a Amós, vete vidente, huye al país de Judá, come allí tu pan y profetiza allí, pero en Betel no sigas profetizando, porque es el santuario real y la casa del reino. Respondió Amós y dijo a Amasías, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, yo soy vaquero y picador de sicómoros, pero Yahvé me tomó de detrás del rebaño, y Yahvé me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra de Yahvé. Tú dices, no profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac.
Por eso así dice Yahvé: tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, tú mismo morirás en tierra impura, e Israel será deportado de su tierra. Paramos aquí. Ya nosotros que hemos venido viendo los libros anteriores, nos damos cuenta que todo esto ya se cumplió en la deportación que sufre el pueblo de Israel, que es llevado cautivo por el imperio asirio a Asiria. Como también el pueblo va y se prostituye y yendo tras otros dioses. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de que el pueblo se prostituye, pues no necesariamente se está refiriendo a la prostitución como práctica que nosotros conocemos, sino que se refiere a que cuando el pueblo falta a la alianza, deja al verdadero Dios y se va tras ídolos, se está prostituyendo porque le está siendo infiel a su esposo, que es Dios, y se está yendo tras otros maridos o ídolos. Está cometiendo adulterio espiritual, se está prostituyendo porque entra en comunión con cualquier ídolo. Eso es prostituirse casi siempre en el lenguaje bíblico del Antiguo Testamento. Capítulo 8, versículo 4. Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano y el sábado para dar salida al trigo, para achicar la medida y aumentar el peso, falsificando balanzas de fraude, para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano? Paramos aquí. El profeta le está hablando a los defraudadores, a los explotadores, y hoy nos habla a ti y a mí. ¿Cómo estamos siendo de justos? Es una reflexión personal la que tú y yo debemos de hacer. Si no, también nosotros no estamos como el pueblo de Israel, explotando, haciendo fraude en nuestro trabajo o donde nosotros nos movemos. No señales a otro, señálate a ti. Busca en tu interior en lo que tú estás explotando o haciendo fraude en tu trabajo o trampa en lo que tú haces. Ya es tiempo de que nos cuestionemos nosotros mismos antes de cuestionar a otros o antes de querer mirar lo que otro hace mal. Mirar lo que nosotros estamos haciendo y procediendo. En el versículo 11 del capítulo 8 dice: he aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces vagarán de mar en mar, andarán errantes de norte a levante en busca de la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. Paramos aquí. Mis queridos hermanos, el profeta le está exhortando al pueblo de Israel a que hoy Él les está dando la palabra de Yahvé, la palabra de Dios. Él se las anda profetizando y ellos no la quieren escuchar. Y les dice que vendrán días en que este pueblo, cuando esté exiliado, cuando esté deportado, va a querer escuchar al profeta que le vaya a hablar palabra de Dios. Pero que allá en el exilio, allá en la deportación, allá en el cautiverio, donde están sin templo, sin rey, sin tierra, para el pueblo de Israel la mayor riqueza era tener su templo, tener su rey que los gobernara y tener su tierra que Dios les había dado en herencia. Y cuando van al cautiverio, cuando van al exilio, se quedan sin nada, lo pierden todo, se quedan sin rey, se quedan sin tierra y se quedan sin templo. Ya no tienen lugar para encontrarse con Dios. Y eso es lo que el profeta les está diciendo en este momento, que cuando estén allá van a anhelar escuchar la palabra de Dios y nadie va a ver que se las dé, que se les hable. Que ahora que la están escuchando, la hagan vida.
Ese llamado para el pueblo de Israel también es para ti y para mí el día de hoy. Por todos lados nosotros escuchamos la palabra de Dios, mas nosotros casi nunca tenemos hambre ni sed de la palabra. Tenemos hambre de dinero, hambre de hacer esto, de ir allá, de andar aquí. Tenemos sed de venganza, sed de odio, sed de celo, sed de orgullo, sed de vanagloria, de creernos más que otros, de ser tanta cosa. Pero van a venir días en que vamos a tener hambre, y no de dinero, ni de lujos, ni de poder, sino hambre de la palabra de Dios, sed de la palabra de Dios. Y quizá cuando llegue ese momento, ya va a ser el último día de tu vida, o mi último día de vida, y no haya quien me hable de la palabra de Dios. Por eso dice el profeta, buscad a Dios mientras pueda ser encontrado. Necesitamos buscar a Dios ahora que lo podemos encontrar, para que podamos vivir en ese reino de justicia, de amor y de paz. Terminamos leyendo un poquito del profeta Amós aquí en el capítulo 9, versículo 11, donde nos dice: perspectiva de restauración y de la fecundidad paradisiaca. Aquel día levantaré la cabaña ruinosa de David, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas, la reconstruiré como en los días de antaño. He aquí que vienen días en que el arador empalmará con el segador, y el que pisa la uva con el sembrador. Destilarán vino los montes. Entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades devastadas y habitarán en ellas. Plantarán viñas y beberán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su tierra y no serán arrancados nunca más de la tierra que les di, dice Yahvé, tu Dios. Bendito sea Dios que siempre nos termina con una esperanza, con un rayo que nos ilumina y nos da una promesa de restauración, una promesa de amor, de misericordia. Y el libro de Abdías, que es el que continúa, nos habla sobre la sentencia que el profeta da sobre Edom. Decíamos que Edom son los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, los edomitas. Inicia en el versículo 1, visión de Abdías. Esto dice el Señor Yahvé a Edom. Versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. A ti que habitas en la grieta de la roca, que pones tu morada en las alturas y dices para ti, ¿quién me hará caer por tierra? Aunque te remontes como el águila y anides entre las estrellas, de allí te abatiré yo, oráculo de Yahvé. El pueblo de Edom se creía muy seguro donde se ocultaba, en las montañas, en las rocas, pero Dios le dice que de ahí lo va a sacar. Por la soberbia, por todo lo que ha sido ese pueblo. Versículo 10 dice, por la violencia criminal contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás aniquilado para siempre. Versículo 16, el día de Yahvé. Si como bebisteis vosotros sobre mi santo monte, beberán sin cesar todas las naciones. Beberán relamiéndose y desaparecerán sin dejar huella. Pero en el monte Sión sobrevivirá un resto que será santo. El pueblo de Edom habitaba sobre las montañas cercas al monte santo, y allí se emborrachaba y hacía todo tipo de cosas que a Dios le desagradaban. Pero Dios tiene la promesa que del monte santo, en el monte Sión, va a sobrevivir un resto que será santo. ¿Seremos tú y yo de ese resto en medio de todo este mundo de violencia, de ingratitud, de idolatría, de tanta cosa que ha surgido por ahí que nos aparta y nos aleja de Dios? El
la nueva era, la New Age, el yoga y todas sus prácticas que van contrarias a nuestra fe, o a todo tanto culto de adivinación y de santería, culto a la disque santa muerte que no es santa. ¿Seremos tú y yo de ese resto? ¿Estaremos tú y yo esforzándonos por mantenernos en esa pequeña porción que sigue creyendo, confiando y profesando y viviendo lo que Dios quiere que vivamos? Pues pidámosle a Dios que así sea. Y si estamos un poco alejados de Dios, pidámosle la gracia de volvernos a Él. Él siempre nos espera con un corazón de padre, como el hijo pródigo que se fue, derrochó su herencia, pero al final reconoció que necesitaba de su padre y dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus empleados. Pero el padre, ¿qué hizo? Corrió, lo abrazó, le puso anillo nuevo, calzado nuevo, vestido nuevo, y dijo: hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. No importa, mi querido hermano, lo que tú y yo hayamos hecho. Lo importante es que lo reconozcamos, vayamos al sacramento de la confesión y volvamos a la casa del Padre, que es la iglesia, nuestra casa, tu casa, y sigamos alimentándonos de los sacramentos, que son medios de salvación y de fortaleza para cada uno de nosotros, sobre todo la Santa Eucaristía, que es el pan vivo bajado del cielo, y también alimentándonos de la palabra de Dios, que nos hace crecer espiritualmente sanos y fuertes. El nuevo Israel, con esto terminamos. Versículo 19. Ocuparán el Neguev, la montaña de Saúl, y la llanura de los filisteos, la campiña de Efraín y la campiña de Samaria, Benjamín y Galad. La multitud de los deportados de Israel ocupará Canaán hasta Sarepta, y los deportados de Jerusalén que están en Sefarat ocuparán las ciudades del Neguev. Subirán victoriosos al monte Sión para juzgar a la montaña de Saúl, y Yahvé reinará. Palabra de Dios. Terminamos de esta manera nuestro estudio de estos dos libros. Y Yahvé reinará. En todo este mundo que hay de tanta violencia, guerra, conflictos, distracciones, divisiones de las familias, distracciones con tanto tipo de cosas que parece que son buenas, pero que si tú y yo las analizamos sabemos que no lo son. Yahvé reinará. Termina diciéndonos el libro del profeta Abdías, contra toda violencia de abuso de niños, abuso de ancianos, personas que abortan y le niegan la vida a un ser que está creciendo en el vientre materno. Yahvé reinará, termina diciéndonos el profeta. Contra todo tipo de abuso, de injusticia social, abuso de todo lo que pueda surgir, Yahvé reinará. Confiemos, mantengamos siempre encendida la lamparita de nuestra fe, la lamparita, la vela de la confianza en Dios. Mantengámonos unidos en oración, constantes en la lectura asidua de la palabra de Dios, creyendo en lo que las promesas que contiene la palabra de Dios, buscando cuál es el mensaje de la historia de la salvación para el pueblo en el que fue escrito y proclamada verbalmente, y también buscando el mensaje de la salvación para nosotros, el nuevo pueblo de Dios, tú y yo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude a que cada día caminemos en este mundo hermoso de las Sagradas Escrituras y seamos todos cuidadores del medio ambiente. Protejamos la casa que Dios nos ha dejado, que es la tierra. El cielo es el techo de nuestra casa. La tierra es el piso de esta casa que Dios nos ha dejado. Seamos todos protectores de nuestra casa natural que Dios nos ha dejado, pero sin olvidar ser cuidadores y protectores de la casa que es nuestro cuerpo, cuyo
habitación principal es nuestro corazón, que debe ser habitado por el Espíritu de Dios, donde reine Jesucristo. Pero si a pesar de toda circunstancia y todo tipo de adversidades que enfrentamos, nunca olvides, Yahvé reinará. Dios te bendiga, recibe un cordial saludo de tu hermana en la fe, Gilma Benítez. Que la paz del Señor quede con cada uno de nosotros, que la paz del Señor nos acompañe siempre. Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé te muestre su rostro, te conceda la paz, haga brillar su rostro sobre ti, y que cada día tus pasos sean guiados por la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea lámpara a tus pies y luz en tu camino. Ella que es viva y eficaz, que penetra como espada de doble filo, ella que discierne nuestros pensamientos, la palabra sea la que mueva nuestros corazones para que nuestra voluntad sea llevada a obrar más justamente de acuerdo con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a orar un poco. Padre Santo, te damos gracias en esta noche que nos has permitido estar reunidos en tu nombre. Gracias por tu palabra, porque tú nos invitas a que seamos justos en nuestro tener, en nuestro haber, en nuestro poseer, pero también en nuestro hacer. Que seamos justos en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos y en todo lo que nosotros podamos realizar bajo esta casa que es la tierra, que es el mundo, que es nuestro país, que es nuestra familia. Que podamos cuidar de esta casa también. Y que podamos, Papá Dios, nosotros poder cada día ser mejores seres humanos. Acompáñanos y llévanos de tu mano siempre, movidos en la fuerza del Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, te pedimos que siempre nos acompañe la fuerza que renueva, que sana, que purifica, que transforma, la fuerza renovadora de la presencia del Espíritu Santo. Envíanos tu Espíritu para que sea renovada la faz de la tierra y que siempre estemos orando en compañía de María Virgen, para que ella nos guíe y nos conduzca de regreso a tu casa, Papá Dios. Bendito seas y alabado seas por siempre. Todos juntos digamos, como hijos de un Padre que nos ama: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe un cordial saludo de tu hermana en la fe, Gilma Benítez. Un saludo especial a mis hermanos de San Brenda, a mis hermanos de San Catherine, mis hermanos de Nuestra Señora de la Gracia, San Simón y San Judas, y mis hermanos de la Parroquia Divina Misericordia y mi querida parroquia donde pertenezco, Sagrado Corazón de Jesús, mis hermanos de la Renovación Carismática. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, mis hermanas también del Cenáculo El Llamado de María, en el cual tuve la alegría de compartir con ustedes. Un saludo extensivo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y les espero en la próxima reunión de estudiar juntos las Sagradas Escrituras. Paz y bien para todos y que el Señor y María Santísima siga llevándonos y guiándonos de la mano. Un abrazo y feliz noche.